¿cuál es la pregunta de tu tesis? Entonces, es cómo entendemos la cerámica, no solamente como objeto de cultura material, sino como práctica y por extensión a quien la practica. De alguna manera, a partir del lugar que ocupa la cerámica en la colección permanente del museo, Ok. que es un poco amplio. Y también es un poco restrictivo porque, digamos, utilizar un filtro medial para, digamos, ¿no? O sea, Sí. para la lectura de la colección ya de por sí te pone un... Yo lo que creo es que ese es como un punto de partida. Ya. O sea, digamos, a ver, yo te podría decir mi hipótesis, ¿ya? Mi hipótesis sería, dentro de la colección permanente de Mali, la cerámica se lee más como patrimonio, como parte de un pasado. O sea, por su ubicación dentro del área de precolombino. Y hay ciertos sitios, por ejemplo, Tal y como, más que en la colección permanente, yo te diría en la exhibición permanente de la exhibición, colección, tal y como está. Sí, en la Porque es exhibición tal y distinto. sí, ya es cierto, ¿Ya? es cierto. Es una acotación Es distinta. cierto, es cierto, Ya. es cierto. Sí. Dentro del área colonial, que los estuvimos conversando con Ricardo, las cochas. Las pacchas y las cochas, que son en Exacto. realidad, están puestos ahí en una sala que está en formación también, Exacto. que es una sala transicional. Eso me conversó Ricardo. Y lo que me pareció interesante también de la conversación con Ricardo es, claro, o sea, él me señala, el museo al final, o sea, el discurso, la narrativa, se construye a partir de una colección. Entonces ahí hay una limitación. Una colección fundacional. Con el tiempo colonial y con la época republicana estaban estructuradas en términos de bellas artes de alguna forma, ¿no? Claro. Y en cambio una categoría que es muy difícil articular dentro del campo de lo prehispánico, digamos, el eje, la mayor parte del material prehispánico o la cerámica es uno de los soportes esenciales del arte prehispánico, ¿sí? Entonces el museo el eje de las colecciones del museo, lo que se exhibe en el museo, la mayor parte de lo que se exhibe en el museo viene de esta colección. Entonces nosotros tenemos esa limitación. No es que no querramos exhibir cerámica, de hecho estamos tratando de buscar conjuntos, crear un conjunto de cerámica colonial y republicana, pero nuestras colecciones no tienen ese tipo de material. Entonces los estamos tratando de adquirir. Existe existe esa intención desde, Claro. digamos, desde una visión museológica. Claro. O sea, como a futuro, digamos. Claro. O sea, porque en realidad eso es un poco lo que a mí me interesa rastrear, ¿no? O sea, más allá del estado actual de la cuestión, digamos, o sea, me interesa reconocer un poco, justamente por eso conversar con ustedes, Claro. cuáles son las intenciones, si es que existen algo más allá que todavía no está articulado y pues sí. Y lo que ocurre también es que, por ejemplo, las colecciones de cerámica colonial o del siglo XIX en realidad han estado asociadas durante mucho tiempo con el llamado arte popular, entre comillas, ¿no? ¿En qué momento es que se estabilizan estas categorías? O sea, porque no es en la colonia, No, eso tiene que ver con todo el movimiento de recuperación del arte popular con el indigenismo en los años 20, los años 30. Entonces es ese momento en el que se comienzan a formar las colecciones. Debajo de los jóvenes. Pero sí, de hecho me encuentro con la cerámica tal cual fue en el taller de la Escuela Católica. Y en este encuentro, digamos, y ya como desde una reflexión, digamos, como egresado, ¿cómo consideras tú que está valorada la cerámica dentro de la Facultad de Arte? Ya, dentro de la Facultad de Arte es un poco amplio, ¿no? O sea, digamos, respondértelo se me haría un tanto complejo. De hecho, existen cursos de historia del arte, uno de ellos con Estabridis, donde se hace una suerte de investigación de las cerámicas precolombinas, por llamarlo de esa manera, o prehispánicas, o como prefieras, teórica, ¿no?
tú sabes, tú dictas en el taller de cerámica de la Católica, entonces sabes que no es un curso obligatorio. Entonces, eso justamente me interesa, ¿no? Porque, o sea, de alguna manera, tú desde tu experiencia como alumno, yo desde mi experiencia como docente, no sé si podamos coincidir en que en realidad esa situación de cerámica como un curso electivo para todas las especialidades, ni siquiera como obligatorio para la especialidad de escultura, es como un tanto, una posición un poco relegada, ¿no? A pesar de que existe un interés, o sea, el taller siempre tiene gente. sí, tal cual. De hecho, sí, pues, ¿no? O sea, sobre todo sabiendo a dónde estamos parados. O sea, como tú bien me comentabas hace un rato, con el pasado que tenemos, la cantidad de técnicas aprendidas a lo largo de la historia en nuestra cultura, el hecho de no aproximarte, sino no sé, porque llegas al taller de cerámica, te interesas y empiezas no sé, investigar por tu cuenta, sí, pues no hay un motor, no hay como, no sé, yo me imagino que me hubiera interesado. Bueno, entonces José Luis, ahora sí vamos con las preguntas. Entonces esta pregunta, bueno, es un poco, quizá un poco tonta, pero creo que hay algo interesante en esta pregunta, ¿no? O sea, yo lo que te quería preguntar es cómo te definirías tú a nivel profesional, ¿no? O sea, tú te consideras un artista plástico, un artesano, un ceramista, un investigador. Varias de esas opciones, no sé, cuéntame un poco cómo, porque ahí hay un problema detrás que es al que quiero llegar. Ojalá, bueno, me alegraría que llegue. Siempre me han dicho, sos un artista, eres un artista. Ni me va ni me viene, porque la verdad, Manuel, nunca me he considerado un artista, sino, yo digo, siempre me defino como un amante del arte. Me gusta el arte en general, la música, la pintura, la escultura, me fascina, las artesanías, el llamado arte popular, llamado artesanía. Me gusta el arte en general. Lo malo es que nuestros arqueólogos, con esos términos que dan, por ejemplo, de guaco, siempre con guaco con menosprecio. Últimamente discutía con unos arqueólogos del proyecto Caral que en los libros aparecen estas esculturas de arcilla sin coser en Caral, le dicen figurinas. ¿Por qué esto de figurina? ¿De dónde le salió ese término? ¿No? Figurina es una cosa, escultura es otra cosa. ¿No? Sí, porque al final pues estamos un poco como atrapados en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje, en cierta forma no le dan el nivel, o música chicha, ¿no? Claro. Esos calificativos. Son rótulos, son calificativos, sí, que pero de alguna manera pertenecen, claro, a un orden donde de alguna manera algunos son discriminatorios en función de otros, algunos, sí, o sea, ocupan un lugar. O sea, hay una escala de valores que sí, esos términos, sí, dentro de los cuales esos términos se estructuran, ¿no? Sí, o sea, sí, claro, no es lo mismo ser artista plástico que ser ceramista, sí, que ser artesano, sí, que ser alfarero, que ser... Sí, o sea, ¿no? Pero eso no significa que un artesano de repente no pueda hacer una obra de arte. Por supuesto. ¿Me entiendes? Sí, claro, y que de repente haya gente que pueda ser muy artista plástico, pero que no tiene la destreza de un artesano. Sí. Lo que pasa es que, claro, o sea, el arte a nivel internacional de alguna manera lo que ha hecho es este desplazamiento en darle la importancia
al concepto y no al oficio. Sí, O sea, el sí, artista, sí, y de repente Sí, esto tiene sí. mucho que ver justamente con toda esa parte moderna en donde Picasso fue una figura importante. O sea, Picasso pintaba, Sí, nadie le niega sí, que pintaba, claro. pero Picasso no era Claro que escultor. Sí. Y sin embargo hizo esculturas en metal que se las soldaba Julio González. Por cierto que Y sí. hacía cerámicas Sí, que, sí, se las sí, hacían sí. algunos ceramistas, y entonces Sí. él venía y les hacía 3 cositas y ya era. Y entonces ahí de repente empieza un poco, ¿no? esta situación en la cual lo que importa es esa idea Sí. más que el oficio mismo del saber hacer, ¿no? Sí. Entonces estamos en ese desplazamiento, pues, y claro, y es una cosa que está en evolución. Y por ejemplo, otra pregunta que yo te quería hacer es, desde tu experiencia, ¿cómo crees tú que varía la manera, o cómo has sentido tú que ha variado la manera en que tu práctica, ¿no? y tu saber es valorado? Por ejemplo, cuando tú has ido a Argentina, o cuando has ido a Italia, o cuando has ido a los Estados Unidos, y cuando estás en... ¿Cuál es tu nombre? María Lice. L-I-C-E. Ahí termina. María Lice. Sí, Ya. así es mi nombre. Mi apellido es Nepo. Parte de mi papá. Apellido paterno. Mi apellido materno es Sangama. ¿Y cómo vas a hacer para que siga esta tradición si a los chicos no les gusta? Ya no, pues los que quieren pueden saber. Te digo, ahorita están viniendo los alumnos del colegio, de primarias, quieren aprender, o los que tienen ese gusto de aprender, hacen, pero esos otros pues no son todos de gusto. Al contrario, ya cuando vienen comienzan a jugar, así pues no se aprende ningún trabajo, ninguna cosa. Uno hay que ser para trabajar. Quizá ellos no entienden, Interesado. quizá ellos no entienden todavía que aprender esta técnica también es preservar un poco la identidad cultural Sí. de la comunidad de Chasuta. Cuénteme un poco, señora, cómo lo trabaja. Yo estoy trabajando desde mi tierra de 12 años. Estoy trabajando, trabaja en mano. Antes no hemos hecho gallina, nada, ni jarrones, frito, mocava, tinaja, olla, tiesto. Eso hemos trabajado antes. Ahora se hace gallina. ¿Y cómo lo construye? ¿Listo? ¿Cómo así? Ya vas a ver para qué hace. Ahí está, ve. Esa es gallina. Con mano, pues. Y con rollito. Como ese que está allá. Sí, Así lo va haciendo con su rollito y después le va dando forma con su maderita. sí. Son cáscaras Ese bombín. Cáscara de wingo. Ahí es wingo. La maderita, este. Este es wingo. Ahí está su tronco, ahí está parado. Ese es otro wingo. Es corteza de wingo. Wingo, su gallo. de la cáscara del fruto. Esta es cascarita de plátano, ve. Esta es de plátano. Mm. Y estas son de wingo. Y eso usan para pulir. Es para pulir. Para Con pulir, esta, para dar ahí forma está, ve. bonito. Ahí está, Le voy a ya devolver terminado a eso. Mari, que son de ellos. Sí, terminado. Ujú. Hijo, Están quedando bien bonitos los platos.
Trabajitos de acá de arcilla. La tradición de arcilla de Chasuta es de mujeres, Sí, pero hombres también trabajan. ya trabajan. Los que interesan, por ejemplo, el señor trabaja junto con El señor nosotros hace su aquí. arcilla. Sí. Trabaja él con... ¿Y el señor también trabaja a mano o molde? A mano trabaja él. Ah, también. ya. A mano trabaja, señor, a mano. Esos moldes le gustan los limeños nomás. Sí, pues. La primera presencia fuerte del arte amazónico, ya entendido como arte entendido de esta manera, ¿no? De modo occidental, es con Calvo de Araujo, el año 40, cuando él participa con los independientes, en la segunda muestra de los independientes en Lima, el año 41. Él hace una muestra individual aquí, el 42 hace otra muestra. Pero lo curioso, y es una de las cosas por las que yo trabajo y que me mueven, es que en ninguna colección de arte, de los museos de arte, en ninguna colección de arte moderno en los museos de arte peruano hay presencia de la Amazonía. Entonces, y siendo conscientes ellos y conociendo la historia del arte amazónico, porque todos los que trabajan en museos saben que existió Calvo Araujo, saben que existió Víctor Manuel Peña, pero no tienen obra, no han incorporado obra a ellos. Esperamos que con todo el impacto que ha tenido esta muestra Y la publicación. Sí. Es que al final, claro, el discurso museográfico es justamente eso, es un discurso. Y es un discurso que es de poder, es un discurso que es hegemónico, y es un discurso que es bastante discriminatorio también. Sí, sí. Elitista, Sí. y que se mueve de acuerdo a los intereses de ciertos coleccionistas, ¿no? Y entonces se establece como un régimen de verdad, o sea, señala lo que es arte contemporáneo y lo que no es, señala lo que los artistas que son importantes e invisibiliza los que no, y sin embargo, frente Frente a los ese... artistas, movimientos completos, ¿no? Totalmente. Invisibilizan movimientos completos, mira. Y finalmente en realidad lo que nos queda es la resistencia, de alguna manera, o sea, porque si el arte no establece discursos de resistencia frente a los discursos hegemónicos, que de alguna manera es la gestión que estás haciendo, en ese sentido, justamente frente a la institucionalidad museográfica, ahí hemos identificado un buen punto, claro, o sea, es una labor de resistencia a ese régimen de verdad.